Ahorita voy. Sí. Sí, estoy en línea, sí. No se preocupe, puede. No hubo clase. ¿Cómo está, Sonia? ¿Cómo le va? No le escucho, Sonia. No le escucho el audio. ¿Usted me escucha a mí? ¿Aló? No le escucho su audio. ¿Quién sabe qué tiene ahí? Está con problemas. Ok, buenas tardes, muchachos. Cumpliendo con la reprogramación de hoy, de la clase de... Buenas tardes, Sonia. Ahora sí me escucha, ¿ah? No le escucho yo. ¿Aló? No. Ahora, Buenas tardes, profesor. buenas tardes, ahora sí le escucho. No me escuchaba. Sí, ahora sí, tenía problemas. ¿Usted o yo? No, no lo escuchaba, no sé por qué, tuve que salir y volver a entrar. ¿Usted era o yo no? ¿Usted o yo? ¿Me escucha, profesor? ¿Ah? No, le dije que no sé, tenía problemas y tuve que salir de la sesión Ah, ya, y ya, ya. volver a entrar. Ok. Ya, gracias que están entrando, gracias. Bueno, ya entrando en un poquito de materia, vamos a aprovechar porque aquí el internet lo tengo un poco inestable, pero vamos a ir aprovechando para hablar sobre lo que son las economías de escala, la competencia imperfecta y el comercio internacional. Son temas bastante interesantes, muchachos, para que ustedes, no sé si tienen alguna pregunta respecto a estos tres temas que están ahí, para que los podamos ir aclarando. Si ya tuvieron la oportunidad de revisar y leer el material que les mandé, ¿verdad? Pueden preguntar si tienen alguna duda al respecto de esto. Noema, ¿tienes alguna pregunta? No, por el momento no, profesor. Ok, perfecto. Entonces, muy simple, ¿qué es una economía de escala? Eh, una economía de escala es aquella economía, o mejor dicho, de otra manera, vamos a hacerlo de una manera muy simple, ¿verdad? Es básicamente una empresa
que tiene la oportunidad de crecer, ¿ah? La oportunidad de crecer económicamente hablando, con la implicación de reducir costos o costes. En otras palabras, son condiciones favorables que tiene una empresa o industria que van a incidir en la misma empresa y van a provocar un cambio positivo, evidentemente, de la empresa. En términos gráficos, vamos a ver acá una gráfica para que la podamos diferenciar. Una gráfica de una economía de escala puede ser esta. ¿Estamos claros? Puede ser esta economía, cantidad de producción, economía de escala. Esta curva que está aquí, que parece U, es donde hay economía de escala. En esta parte. Y donde está aquí, en la parte que está el espacio aquí, es donde hay cantidad óptima de producción. Lo que significa que una economía de escala es la inversión de costos de producción en menor escala, por decirlo así, pues. Es una situación en que una empresa reduce gastos de producción al expandirse. Por ejemplo, aquí hay varias gráficas. En esta gráfica, la empresa tiene la oportunidad de expandirse en esta parte donde está acá, pero la economía de escala llega hasta aquí. Pero tiene la oportunidad de expandirse. Lo que significa que cuando una empresa va a expandir su proyección económica o de inversión, necesita otro coste de oportunidad para poder invertir en ese periodo de tiempo determinado. Claro. Entonces, esto significa que cuanto más se produce, el coste de oportunidad de una empresa es menor. Cuanto más se produce, porque el tiempo invertido y el trabajo que va a invertir en la producción de un par de zapatos, por ejemplo, es mucho mayor al que vas a invertir en el coste de oportunidad, en la producción de zapatos de 3, de 4 o 5 o 7 zapatos. ¿Por qué? Porque esto vas a emplear la misma cantidad de hombres trabajo vas a emplear en la producción de un zapato, que la misma cantidad de hombres trabajo vas a emplear en la misma cantidad de 12, de 40, de 500 zapatos, por ejemplo. Entonces, existen dos tipos de economía de escala, una que es interna y la otra que es externa, ¿verdad? La interna, ese tipo de economía de escala interna es la que determina el nivel de productividad que hay aquí en la empresa, en la economía, en la empresa que está pues produciendo. Porque si se habla de economía de escala es porque estamos hablando de una empresa. Empresas que tienen a favor una determinada cantidad de, que tienen capacidad de producir al menor coste posible. ¿Estamos claros? Entonces, la idea es esta, en cuanto más se produce y más rápido, menor es el coste. El coste por unidad de producción, óigase bien, en cuanto más se produce, en cuanto más producimos y más rápido, es el menor coste por unidad de producción. Entonces, poder sacar cantidades de pares de zapatos en 48 horas, en 72 horas, y eso te va a causar un excedente también de producción, que ahí es donde viene el excedente. Y las empresas se procuran lo más rápido posible sacar ese producto de esa empresa
y ubicarlo en el mercado, porque si ellos no venden ese producto en el mercado, ellos van a perder ese producto. Van a perder frente a quién, frente a la competencia, no frente a, porque ellos lo pueden sacar en liquidación, en subasta, en regalía, pues al fin y al cabo en regalía. Ahí vemos muchas empresas que están regalando el producto a 10 pesos, sobre todo las empresas distribuidoras de ropa usada. Entonces te sacan el producto allí y te lo ofertan en 10 pesos la pieza. Pero esa empresa es distribuidora, no es la que produce. Allí no hay economías de escala, porque esa empresa que está distribuyendo ropa usada no es empresa de economía de escala, esa empresa es una distribuidora. La economía de escala se pronuncia y hay economía de escala en aquellas empresas que producen el bien. ¿Estamos claros? En cuanto mayor tiempo utilices vos en cuanto mayor producís y en menor tiempo vayas a producir por unidad de producción, entonces hay economía de escala. O en otras palabras, ¿verdad? En otras palabras, vamos a ver aquí. En otras palabras, vamos a ver aquí. A más productividad, ¿verdad? Más productividad. Vamos a poner aquí signo más productividad, menos costes. ¿Qué significa eso? Más productividad, todos me están escuchando, ¿verdad? Porque me dice una muchacha que tiene problemas de conexión. Pero todos me están escuchando, ¿verdad? No soy yo. No quiero quedar mal otra vez. ¿Todo bien, verdad, Sonia? Sí, profesor, lo escucho bien. Ok, gracias. Pues tiene la muchacha ahí, Stanley. Entonces, ¿cómo estamos ahí, Sonia? ¿Nos entendemos? Ya llegó Itza. Hola, Itza. ¿Cómo estamos, Sonia? Ahí? ¿Tenés preguntas? ¿Entendemos lo que es economía de escala? Entonces, Sí, profesor. ok. El poder de adquisición, el poder de la empresa cuando alcanza un nivel óptimo de producción para ir produciendo, es decir, el nivel óptimo de producción está aquí, en esta parte de aquí. ¿Para qué? Para ir produciendo, ¿verdad? Para ir produciendo, a menor coste. Es decir, a medida que la producción de una empresa crece, sus costes por unidad producida se reducen. Por unidad. Lo que significa que la mayormente, porque las empresas tienen grandes capitales, la productora de leche, por ejemplo, porque usan la tecnología para ir compartiendo el valor del producto que saca en esa empresa con la distribución en el mercado o la venta en el mercado. Y que la competencia les exige también acelerar la producción, que es lo que les interesa a ellos. Ahora, ¿cuál es el impacto que tiene la economía de escala en el comercio internacional? Es grande, es enorme, porque en la medida que hay productividad, tres condiciones muy importantes que debe tener una empresa para poder comercializar: productividad, producción y distribución. Productividad, producción y distribución. ¿Hacia dónde? Hacia el mercado externo. ¿Estamos claros? Si no, no va a poder, no va a poder hacerlo, pues, digamos, supongamos que así sea, pues, no lo va a poder hacer. ¿Eh? Entonces, en ese sentido, pues hay una
hay una forma de entender cómo la economía de escala va a incidir, ¿verdad? Va a incidir en este asunto, pues, obedeciendo a la estructura del mercado. Porque si no hay economía de escala, no hay comercio internacional. Así de sencillo. En todo caso, la empresa si produce, se reduce a un consumo interno, la producción, lo que la empresa hizo. Así de sencillo. Entonces, ¿qué va a vender en el mercado internacional? Nada. Aquí está. Yo creo que ustedes lo leyeron ahí en los documentos. La estructura del mercado. La estructura del mercado agrupa las características de los compradores y vendedores. Eso es lo que estoy hablando. De un producto, servicio o industria. Entonces, la estructura del mercado está constituida por los elementos que determinan el precio y la cantidad que se terminará transando. Entonces, una empresa, si el mercado para él le es rentable, ubica el producto en ese mercado, bajo el modelo de libre mercado que tenemos. ¿Y cuáles son los componentes de esa estructura del mercado? Bueno, aquí lo tenemos. Yo se los había mandado en un documento. El número de compradores, consumidores, vendedores, negociadores, facilitadores, rematadores, porque hay remate. Hay un remate. Hay vendedores que te venden el producto y te venden en trueque o en permuta. Pero bueno, esos son vendedores en el mercado, pero como estamos hablando de economía, de comercio internacional, posiblemente, me atrevo a decir, ¿verdad? De que podría existir trueque. Pero en el comercio internacional es como muy atrasado el término trueque, ¿verdad? Eso se puede utilizar en economía interna, en el desarrollo interno de la economía nacional, el sistema de trueque. Entonces, sobre este aspecto de la entrada y la salida del mercado, la facilidad de entrada y salida del mercado, o sea, ahí está como no muy entendible cuando se dice la entrada y salida del mercado. Se dice la entrada y la salida del que vende y compra el producto en el mercado, es más claro así. Porque está de alguna manera regulado hasta cierto punto, me atrevo a decir, el mercado. Porque hay participación del gobierno en el mercado también. Acordate que el gobierno es el principal protector de los consumidores. Pero a la vez hay gobierno en este modo de producción capitalista y de libre mercado de que crea monopolio. Y el monopolio también es concebido y estructurado por el gobierno. ¿Qué significa que en el monopolio, en una economía o en un mercado? En un mercado el monopolio deja totalmente, no permite la entrada de los competidores. Normalmente por los gobiernos, profe, se ve esto. Así es, Itza. Entonces, la otra estructura del mercado que tiene que ver con la economía de escala es la calidad del producto y la uniformidad del producto, ¿verdad? El producto que ofrece la empresa A al de la empresa B
cuanto mayor el de la empresa A es mejor que el de la empresa B. Cuanto mayor sea el parecido, pues menor será el poder de negociación de cada firma que va a negociar. El mercado está en todas partes. El espacio fue donde vas a negociar. Entonces, ¿cuánto mejor va a ser el producto que ofrece a la empresa? Por ejemplo, la empresa, qué sé yo, distribuidor, la empresa productora de café, productora de caña de azúcar, productora de vehículos. Y el consumidor se va por ese tipo de clasificación de estructura. Porque vos no tenés control del comprador. Al menos que le tires un buen mensaje de convencimiento para que te compre el producto. La mayor parte de las empresas grandes, poderosas de la industria moderna, tienen sus distribuidores en todas partes del mundo. ¿Ves? Entonces, aquí abajo dice la diferenciación. Aquí abajo te lo voy a hablar. Y está como una manera de pregunta. ¿Cada productor se dirige a un segmento diferente del mercado o todos compiten por el mismo producto? Quisiera que contesten esta pregunta y me la respondan ustedes. ¿Cada productor se dirige a un segmento diferente del mercado o todos compiten por el mismo público? ¿Qué me contestaría Itza, a esa pregunta? Cada productor se dirige a un Yo segmento. pienso de que, yo pienso de que se da de diferentes formas. Por ejemplo, en el mercado oriental, vamos a ver de que hay varias tiendas diferentes o iguales también que están compitiendo que tienen el mismo producto y Ajá, se lo ofrecen al mismo público en general. correcto. Entonces no compiten por el público, compiten por el producto y que el público les compre el producto. Entonces el grado de diferenciación responde a esa pregunta. Entonces la estructura de mercado está conforme a la competencia. Competencia perfecta y la competencia imperfecta. La competencia perfecta es un poco sublime, ¿verdad? Existen gran número de ofertantes, demandantes, ¿verdad? Ninguno de ellos tiene el poder de influir en los precios. El producto es homogéneo. Esa es la competencia perfecta. El producto es homogéneo. Es muy reducida los costos de transacción. No hay barreras para la entrada o salida de competidores del mercado. ¿Ah? En el monopolio igual. Eso se conoce como competencia monopolística. El monopolio es donde hay varios compradores, pero un solo vendedor tiene mayor poder de negociación. ¿Verdad? El monopolista es el que fija el precio, fija un precio mayor y una cantidad ofertada. Eso sucede cuando hay las ventas fijas.
y es controlada por el monopolista, pues. No hay bienes que sustituyen a otros, sino es por la decisión que vaya a tener el que controle el monopolio. ¿Estamos claros? Entonces también aparece el oligopolio. En el oligopolio, en el mercado compiten pocos productores, pero hay muchos compradores. Los vendedores tienen más poder de negociación aquí en el oligopolio. Uno de los competidores puede tener más experiencia. Puede ser el líder. Lo que decida un vendedor afectará a los otros vendedores y viceversa. Es decir, existe una interdependencia. Si yo vendo aquí a bajo precio, aquel le va a afectar porque lo tiene alto, entonces tiene que bajar el precio a aquel que está a mi lado. Eso sucede en el oligopolio. Y aparece uno que se llama, muy interesante, el monópsono. El monópsono es aquel comprador que está único en el mercado y hay varios vendedores. Claro, sobre todo en tiempos de crisis puede suceder esto, que vas ahí en el pasillo y hay como 20, 15 vendedores y te están vendiendo y vas solo vos como comprador. Entonces ahí el comprador tiene mayor poder de negociación. ¿Por qué? Porque él es el que va, hay más, los vendedores quieren venderle solo a él, que son, en este caso, son circunstancias contrarias al monopolio. Entonces, ahí ¿quién va a poner el precio? El consumidor. Es chistoso esto, ¿verdad? Entonces, el consumidor va a poner el precio porque tiene la carta en sus manos, bajo la manga, por decirlo así, para poder barajarla y decir, este es el que yo quiero. Entonces, no se hallan sin la remedio los vendedores de venderle al precio que él quiere. Entonces, ¿qué sucedió ahí en todo caso? Que el vendedor va a imponer el precio del producto menor, a una cantidad menor a la que existe en el equilibrio del mercado, en competencia perfecta. Entonces, ¿qué sucede? Que genera una ineficiencia. Todo eso sucede en los tipos del mercado que existen. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? No, profe. Oh, perfecto. No, yo creo que aquí yo ya bueno, ya les hablé de la competencia imperfecta, la competencia monopolística y el comercio. Esta competencia se basa, aquí creo que la tengo también, de último creo que está. La competencia monopolística, los competidores buscan diferenciarse entre sí dándose estas condiciones. El producto no es homogéneo, ¿verdad? Cada oferente apunta a especializarse en un nicho diferente de mercado. Al distinguirse entre sí, los competidores obtienen mayor poder de negociación. Entonces, no se confundan ustedes entre competencia monopolística y monopolio. Monopolio. En el monopolio existe un solo vendedor. En la competencia monopolística pueden existir varios vendedores. Y pueden ser competidores por un mismo mercado, por un público, ofreciendo productos diferenciados. Un producto diferenciándose de otro. Esa es la competencia monopolística.
Y ahí pues creo que trato de abarcar lo que realmente es la sesión 8, ¿verdad? Ah, está aquí lo que es la teoría económica del dumping. Esta es muy interesante esta teoría porque el dumping es la competencia desleal que hay en un determinado mercado. Entonces, ¿qué tanto daño o qué tanto es la práctica de vender productos y servicios por debajo de su precio? ¿Ah? Le afecta a otra empresa Es que correcto. quieren ganar dinero. Ahí Así es. abajo, de hecho, se miraba un ejemplo de China, porque generalmente China es buen productor pues, de los mismos productos. Así es. Entonces, obviamente, el público va a querer obtener un producto a un menor precio Así y es. eso le afecta a otras empresas. Así es. El dumping es una práctica de comercio internacional y esto se puede conocer como dumping internacional. ¿Ah? Es que en este caso hay una empresa exportadora, se traslada a otro país para vender su producto debajo del precio de coste para tratar de apartar a la competencia local. A eso es lo que persigue el dumping internacional. Reflejado en una empresa, pues, porque cuando uno comienza a buscar en qué cosa es dumping, qué cosa es eso, es una empresa, pues, un vendedor. Pero como estamos hablando de relaciones económicas en el segmento de comercio internacional, pues es un dumping internacional para ir buscando cómo poner precios bajos, precios predatorios se llama. Hay varios tipos de dumping, dumping social, tipo de cambio, predatorio, oficial y muchas prácticas anticompetencia, pues que de entender cómo funciona esta parte del dumping. Fíjense qué interesante, el dumping social es aquel dumping cuando por ley se obliga a tener precios bajos en algunos productos. Como por ejemplo productos básicos de subsistencia. Ese es un dumping social. El tipo de cambio también es un dumping que es motivado por variaciones en los tipos de cambio, de forma en que en algunos países el tipo de cambio va a influir en la venta de los productos que se vendan por debajo de los precios, de los costes nacionales. Y el dumping oficial, que es el más inapropiado en el comercio internacional, porque ahí están las subvenciones y las exenciones fiscales. Es decir, los gobiernos tratan de aplicar una exención fiscal para poder crecer la renta nacional del producto, del crecimiento económico del país. Y las subvenciones, pues son los subsidios sociales, económicos que le presenta el gobierno a una determinada empresa económica. Y todo esto viene por muchos intereses, claro que sí. Bueno, mis queridos estudiantes, aquí yo estoy finalizando también. Espero que les haya acertado ahí esta es uno de los temas muy interesantes del comercio y de las relaciones económicas internacionales. Yo les estaré mandando previa notificación con la profesora Dalila a ver si nos podemos ver el miércoles, la próxima semana. ¿Oyeron? ¿Oíste, muchachos? Para Está que bien, profe. tal vez nos vemos a las 8 de la mañana porque yo tengo que hacer otras cositas después de las 9 de la mañana. Pero voy a platicarla con la profesora Dalila a ver si nos regalan un espacio, un lugar ahí donde nos podamos reunir. Okay.
Ok, ha sido todo un placer haberlos asistido hoy, pues disculpen que ayer no pude avisarles con tiempo, pero ahí vamos a estar siempre en sintonía. ¿Oyeron, muchachos? Muchas gracias por haberse conectado el día de hoy y por haber sido Buenas tardes. comprensibles. Buenas tardes. Ok, buenas tardes, profe. Buenas tardes, cuídense.